Entonces, estas son las categorías que plantea Walter Benjamin en este libro, que es fundamental para toda persona que estudie artes de cualquier carrera que la estudie en la época actual, porque el arte tuvo un quiebre muy importante entre lo que era el arte en un principio, sobre todo el origen, aún no arte, de los rituales, pero sobre todo a partir de que entra la cámara fotográfica, todo el fonógrafo, etcétera, y aquí hay un quiebre con la relación en tanto cómo interactuamos con las obras de arte, ¿no? Porque no tenemos que ir al museo para ver 1000 imágenes en muchos medios distintos de la Mona Lisa o de otras piezas. Y ahí la discusión es si es la misma experiencia verla directamente o no. Esa es la discusión que plantea Benjamin en este libro. Pensemos, imaginemos lo siguiente. Imaginen una época en la que para usted poder escuchar música tenía que interpretarla usted mismo. ¿Se imaginan eso? Porque no había ningún aparato de reproducción que transmitiera algo que ya había ocurrido, ¿sí? Para ver una obra, digámoslo así, en términos de la concepción occidental, había que ir al museo o pintarla uno mismo. Por eso en una época determinada, en las familias y en las cortes, era muy propio que las mismas familias se dedicaran a pintar, interpretar música y demás, ¿no? Porque si tú no lo hacías, no podías verlo. O si no ibas directamente, y de hecho, a una iglesia para escuchar la música, o la interpretabas tú, no tenías cómo escucharla. Ahora miren el quiebre cuando empieza la reproducción desde la litografía y el grabado y sobre todo cuando empieza en mecanismos de tecnología técnica como la cámara fotográfica, el video, incluso análoga. Ahora imagínense en la época digital. Y entonces lo que plantea Walter Benjamin es lo siguiente. Es la idea de que la obra de arte, para ser considerada como tal, y él no lo dice como absoluto, sino como una concepción de obra de arte, debe tener un aura. O sea, el aura de la obra de arte es como su atmósfera, o sea, su cuestión particular, específica, especial y única, ¿no? Esta atmósfera o esta aura tiene que ver con el lugar que ocupa en la historia. Yo puedo hacer copias de una obra, volvamos al tema de la Mona Lisa, que lo vamos a tocar acá varias veces, pero por más que sean idénticas a la Mona Lisa, el aura de la Mona Lisa tiene que ver con su momento histórico, su época y todo lo que pasa en torno al objeto en su lugar específico. Es una atmósfera que además tiene que ver con cuestiones no solamente estéticas, sino, insisto, sociales, históricas y demás. Esto con el performance es muy importante, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y para que haya aura, tiene que haber primero distancia, quiere decir que no solamente física, física también. O sea, fíjense que la Mona Lisa está todas las obras están a distancia, la Mona Lisa está detrás de un vidrio incluso, porque para que mantenga su aura, su cuestión única, tiene que estar distante a el cuerpo sudoroso y contaminante que tenemos. No debe ser manipulada, ¿sí? Pero si yo tengo una reproducción de la Mona Lisa en un afiche y lo manipulo, no obstante, no tengo acceso a lo que es el aura en términos de lo que es la Mona Lisa en su lugar como histórico, o sea que la distancia que plantea Benjamin con respecto a la obra de arte para que sea obra de arte es una distancia no solamente física, sino que implica que es una otredad, o sea, ya como les decía ahorita, separarme y volverme espectador, así interactúe con ella directamente, pero esa interacción no va a implicar que yo haga parte del devenir de esa obra, sigue siendo algo distinto a mí, ¿sí? La autenticidad entonces es que es auténtico. Todas las casas de subasta, todas las colecciones buscan esa autenticidad, o sea, que sea auténtica de tal autor y eso tiene que ver también con un momento, un contexto, una situación, etcétera, etcétera. Tiene que ser auténtico ahí. Que sea única. Que sea única significa que no hay otra igual. Y eso le da un valor a esa obra como obra en sí. Y eso es lo que plantea Occidente. Entonces, lógicamente, la autoría de alguien único tiene mucho que ver acá. Por eso es que si hay una obra colectiva, digamos un gran tejido de una cultura primigenia, va para un museo de antropología porque esa comunidad podría ser muchos semejantes o a varias manos y no es algo único ni auténtico en el sentido de que está hecho en un momento particular y específico solo por una persona. Lo único aquí es fundamental.
Imagínense ahora, lógicamente, cuando se empieza a reproducir una obra. ¿Qué pasa? ¿Dónde queda esa concepción de lo único? Y no hablemos de la litografía, que tiene una matriz, si no hablemos de la fotografía, por ejemplo, ¿cuál es la matriz, la plancha de la fotografía? Pues la hay. Muchas veces es el negativo o la primera captura. Y eso es algo que se cuida mucho, digamos. ¿Por qué? Porque en el mercado del arte, en el poder del arte, en el poder de los museos, de los templos, de las iglesias y demás, estos elementos le dan a la obra de arte carácter de mercancía, valor y poder, ¿sí? O sea, distancia, autenticidad y que sea única lo hace valiosa. Lo que pasa es que tenga valor mercantil, porque no existe otra, sería una equivalencia que también le quita lo único. Entonces no es el único elemento, pero sí influye tremendamente. Estos son los elementos que plantea Benjamin muy sintetizadamente con respecto a esos aspectos, ¿sí? Y eso es lo que estamos en el performance cuestionando. La cuestión de lo único en artes puede ser aplicada a muchas cosas en general. Por ejemplo, a la música. Por eso es que coleccionistas, por ejemplo, de álbumes, digamos de vinilos, buscan la primera edición y no tanto las reediciones, porque lo que se busca es aquello auténtico, único, que se dio en un momento determinado. Por eso tienen valor los master tapes, ¿no? O sea, las cintas master de las que salen todas las copias posibles. Por eso aún apostamos a los conciertos directos, porque una cosa es escuchar a un artista en Spotify en la música y otra cosa es ver su cuerpo único presente. Una cosa es escuchar a Fito Páez en Spotify o incluso en un CD que yo tenga. Otra cosa es la unicidad, el aura único de Fito Páez o de cualquier cantante, o decir algunos que me gustan por su aura, o Peter Gabriel, o en fin. Por eso el problema que se dio con Michael Jackson, la muerte de Michael Jackson, y todo el mundo quería verlo antes de morir y demás, porque yo puedo escuchar sus canciones, pero el aura hace parte de su cuerpo. Y eso es un concepto performático, ahorita lo vamos a ver, y por eso la relación con el performance acá, ¿sí? Por eso el conflicto con los hologramas. Supe que hace poco el grupo ABBA estaba promocionando, pues ya están, digamos que mayores de edad, estaban promocionando un concierto donde no aparecerían sus cuerpos directamente, sino que aparecerían a través de hologramas. Entonces es duro porque uno se pregunta, el grupo estaría cantando presente, pero las imágenes que uno va a ver son hologramas de sus cuerpos más jóvenes, lo cual también es fuerte porque no van a mostrar sus cuerpos pasados por la edad, sino que vamos a escuchar sus voces actuales con sus imágenes antiguas o eternamente jóvenes, ¿no? No obstante, la música plantea diferencias con otras artes y por eso la música circula y sentimos que la comunidad, la población, la gente, el mundo se apropia más fácil de la música. Porque de todas maneras, la diferencia al oído humano común y no especializado entre una cinta original y la apuesta que le hacen en términos de calidad sonora a ciertas plataformas que la hacen mucho más completa, a veces no es mucha. Sin embargo, una cosa es ver una obra directamente, otra cosa es ver una foto en una lámina. Una cosa es ver El Jardín de las Delicias del Bosco o una obra de Bruegel o una máscara africana directamente, otra cosa es a través de una lámina o una imagen. Yo tuve la suerte de, en un viaje que hice a Viena, ver El beso de Klimt frente a mí y se me derrumbaron todas las tazas, afiches, todo lo demás se me derrumbó, porque definitivamente la dimensión de la pieza, incluso la textura y los volúmenes de la pieza, la fuerza y color de la pieza, era incomparable. O sea, no hay forma de disfrutar eso con una lámina, ¿sí? Y eso mantiene esa aura, ¿no? El aura entonces es contradictoria, porque al tiempo que centraliza el poder, se hace necesaria. En el caso de los teatros es lo mismo. El teatro tiene entonces digamos, dualidad entre ver una obra de teatro en un registro o estar presente en la obra de teatro. O sea, definitivamente esa aura de lo único se vuelve importante. Ahora, en cuanto a la autenticidad, está todo el tema de el cuerpo presente, por ejemplo, en el teatro, en la música, en el performance, ¿no? El cuerpo de esa persona allí presente, casi el cuerpo como una firma. Eso tiene que ver con lo performático, lo vamos a ver con el ejemplo de Vito Acconci, que es interesante ahí. Ahora vamos entonces a cómo se aplica esto al performance y cómo se aplica a la propuesta que vamos a hacer en el taller, que apunta a un performance relacional, ¿sí?
y que tiene en cuenta todos estos elementos. En mi taller, cuando hacemos primero un ejercicio centrado en el cuerpo en sí, estamos apostándole, analizando esa concepción de aura, de lo único, de la distancia. Fíjense que hay acciones performáticas donde hay distancia, no interacción relacional o afectiva o de afectación en general con espectadores, sino que hay distancia. Y en esa primera etapa tenemos un poco de eso, muy correspondiente a los años 60 o 70, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo pasamos a otra etapa. Entonces ya paso al ejemplo en concreto. Vuelvo un momentico al... Ah, bueno, me quito acá del medio para que vean acá los textos. Vuelvo un momentico rapidito acá. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bien, entonces, ¿cómo se aplica esto al campo performático? Primero entendamos esto. Entendamos que, y les dejo la referencia porque la idea no es alargarme en esa explicación, que este libro, este texto de Walter Benjamin, cuestiona qué pasa con la obra de arte en el momento que se puede reproducir, ¿sí? Técnicamente. Esa reproducción técnica atenta contra el aura, contra lo único y contra la distancia, o crea ilusión de eliminar esa aura y sin embargo la afianza o la fortalece, porque lo que me hace la lámina es ser consciente de que no tengo esa experiencia en directo y en vivo. Esa es la discusión que yo veo con este texto y ese es el referente que tenemos para ahora aplicarlo al campo performático. En ese sentido, entonces, yo diría que desde el performance se demuestra que esas tres categorías que plantea, o esas categorías, no hay una numeración clara porque él la combina con otras varias, esas categorías o formas de relación que plantea Benjamin, la distancia, la autenticidad, lo único y en fin, el aura, no son únicas del arte. Pasa en toda existencia. Quiere decir que, como diría Deleuze, solo poseemos distancias. Gilles Deleuze dice, no poseo sino distancias. Quiere decir que yo realmente lo que tengo a mi favor es la capacidad de poner distancias o suprimirlas, porque es que unirnos también es un asunto de distancia. Las relaciones de acecho entre animales se basan en la distancia. O sea, la distancia es un elemento que no define solamente o no implica solamente la concepción del arte, sino que aparece en la existencia en general, ¿sí? Los crecimientos de plantas y demás tienen que ver con las distancias. Marcar el territorio entre animales, que es una cuestión instintiva, natural, tiene que ver con la distancia. O sea, la distancia es un asunto de existencia, ¿sí? O sea, siempre existe la concepción de distancia. Lo único, pues pasa igual. Yo creo que lo único no es una categoría solamente del arte o obra de arte, sino que lo único implica toda existencia. Uno podría decir es que la obra de arte tiene que ser única para ser obra de arte. Yo tendría que decir que mi cuerpo es único para yo ser cuerpo. Entiendo que soy un cuerpo único, ¿sí? O sea, toda existencia es única. Toda persona es única. Toda planta es única. No hay dos cuerpos exactamente iguales, ¿sí? Y en cuanto al aura, ese carácter, esa atmósfera que le da un carácter, como digamos, sagrado o ritual, tampoco es solamente del arte, por ejemplo, occidental, ¿no? Hay un carácter, hay un aura en muchos rituales primigenios, ¿sí? Ahora bien, el performance, y aprovecho ya que estoy en directo para arreglar esto acá, el performance, el arte contemporáneo en general, parecería que el arte contemporáneo en general, digamos que atenta contra esta aura de la obra de arte. Pues ¿por qué? Pues porque en definitiva el arte contemporáneo desde la fotografía empieza a reproducir, a hacer que circule por todos los medios una obra de arte y parecería entonces que ya no tiene un valor de culto, que es lo que dice Benjamin, sino un valor expositivo, porque ya todo el mundo ve la obra de Miguel Ángel o las obras clásicas que están ocultas y que le pertenecen solamente a los museos, ¿sí? Sino que circulan por todos los medios, ¿sí? O sea, que parecía que ya no es un valor de culto, o sea, que ya no es oculta, sino que está expuesta. Pero además, el arte contemporáneo va más allá. Intenta suprimir el objeto, ¿sí? Desde el arte conceptual, dada, performance y demás. Uno diría entonces que el arte contemporáneo atentaría contra el aura. Pero yo realmente creo que no es tan así. Yo creo que juega con ella y que en algunos momentos incluso no anula las naturalezas de la distancia único, de lo auténtico, sino que las amplía, ¿sí? Pero las amplía para
que la comunidad de nuevo haga parte de ellas. Eso tiene el arte contemporáneo, tiene el performance, y la propuesta que vamos a hacer acá tiene eso. Y es que lo que hace es no tomar distancia con respecto al aura, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué y cuál es la diferencia entonces entre la concepción de aura del arte contemporáneo y el arte clásico y cómo se ve esa relación. El arte contemporáneo entonces plantea más bien lo que sería un regreso al origen. O sea, insisto, sí quiebra una concepción de aura, pero no elimina totalmente la concepción de aura. Y lo primero que implica quebrar esa idea de aura es quebrar el objeto. Si hablamos de Dada, Fluxus y demás, se ha dicho que Dada, por ejemplo, es un antiarte y que Fluxus es un antiarte y muchas otras manifestaciones son antiartes. ¿Por qué es un antiarte? Porque es un antiobjeto. ¿Por qué es un antiobjeto? Porque refiere al arte que radica en un valor objetual. O sea, cuando dicen algunos artistas que son anti-arte, significa no es que eliminen el arte en su generalidad, sino que de alguna forma intentan quebrar el poder que decíamos al comienzo, estético, centrado en un objeto, ¿sí? Y por tanto, al eliminar el objeto artístico y el objeto fue considerado como lo que centralizaba el arte, es una fuente de antiarte, ¿sí? Hay tres concepciones entonces acá que implican esta idea de que el objeto en sí es lo artístico. El arte como valor del objeto, como decíamos, ya sea por lo sagrado o por lo estético. Entonces, en este sentido, tengamos estos tres momentos para entender cómo entra el performance acá. Tres momentos fundamentales. En un momento determinado, muy clásico y muy largo de la historia, muy occidentalizado, el arte se entendía que el valor del arte estaba centrado en el objeto, ¿sí? O sea, que era arte aquello que implicara un objeto que respondiera a un valor sagrado o estético en términos de belleza. O sea, no importaba el artista, no importaba las relaciones, sino que el objeto en sí contenía lo artístico. O sea, quiere decir que el objeto era artístico por sí mismo. Era como que el objeto se autodenominaba artístico. O sea, que el objeto era lo que era arte en sí, los museos y demás. En una época siguiente, hablamos entonces del ready-made, de Dada, donde entonces, bueno, ¿qué pasa si yo cojo un objeto que no tiene nada que ver con el paradigma estético de la belleza, tal como lo define el poder occidental, lo tomo de la calle y lo meto en una galería? ¿Qué pasa entonces? ¿Se convierte en artístico? Pues sí. ¿Por qué? Pues por el segundo momento donde se dice, no, espera un momento, el objeto no es lo que es artístico, es el contexto lo que define que algo es arte. Por tanto, el arte entonces se entiende como un valor contextual. Ahí está el ready-made. O sea, es el contexto lo que define que algo es arte, ¿sí? El tercer momento es el que habla del arte como un modo de pensar el mundo. Entonces, bueno, primero es el objeto lo que es arte. Bueno, pues si cojo un objeto afuera y lo meto en la galería, ¿es arte? Sí. Ah, bueno, entonces no es el objeto, es el contexto lo que define que es arte. O sea, el objeto no habla por sí mismo, sino que es hablado, es significado como objeto artístico, y en este sentido es relativo. Si es una máscara, será para algunos arte y para otros no, y algunos objetos serán para algunos arte y para otros no. Por tanto, es el contexto lo que define que es arte. Pero ahora viene el otro punto. ¿Qué pasa? Si después empiezo a hacer intervenciones fuera de una galería, o sea, una intervención en la calle, pero considero que es arte. Entonces, ¿qué es lo que lo define como arte? No es el contexto, no es la galería, es la forma de pensar el mundo. Entonces entra la categoría o la idea del arte como un modo de pensar el mundo. O sea, la idea de que hay un pensamiento artístico que no tiene que derivar ni en un objeto ni en un contexto. Aquí está el arte conceptual, ¿no? La idea de pensar que como yo pienso de una forma, eso ya me implica en un rol de artista. Es interesante porque yo considero que si yo soy artista plástico o músico o artista de teatro, no lo soy solamente cuando produzco, sino que lo soy también cuando me muevo o la manera en que pienso el mundo. Pienso el mundo desde esa sensibilidad. Por tanto, el arte como modo de pensar el mundo. Ahora bien, el arte tierra quiebra el contexto y plantea intervenciones fuera de la sala en el espacio abierto, ¿sí? Y entra otra categoría entonces. Bueno, ya no sería ni el contexto, ni el modo de pensar, ni el arte como lo contextual, sino que el arte es un modo de relacionarse con el mundo, es un campo de relaciones, es un asunto relacional, es un asunto de comunidad, es un ritual colectivo. Entonces, cuando hablamos de arte relacional, muchos campos de performance nos llevan a esa idea, a la idea de que es un asunto relacional, ¿sí? Y ahí entonces voy a saltar acá y dejar algunos aspectos para otro momento, otra continuidad. Aquí tenemos entonces el ready-made, el objeto que de afuera
entra al contexto de galería y por tanto es designado como arte por el contexto. Pero tenemos el arte tierra que dice, bueno, y si no está en una galería, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo arte? Sí, sigue siendo arte. ¿Y por qué sigue siendo arte? Porque hay un pensamiento artístico, o sea, porque la idea o la forma de pensar de quien lo produce, así no sea en una galería, lo plantea como un objeto artístico. Pero entonces tenemos que en el arte tierra, no obstante, tuvieron que inventarse cómo llevar esto a una galería para que fuera, digamos, circulado en un campo de espectadores y en un circuito del arte. No llevaban las intervenciones y llevaban, digamos, huellas de eso, por tanto se llamaba un no sitio. Ellos tenían claro que el sitio, el site, era el objeto, era lo que pasaba en el territorio y el no sitio era lo que estaba en la galería, que era una especie de huella o vestigio. Hay diferencias, no obstante, del aura clásico y moderno con el aura contemporánea, ¿sí? Recordemos que el aura clásico plantea que el aura está implícito en el objeto habla por sí, pero realmente no pasa esto, el objeto es hablado. Y además el arte clásico plantea lo siguiente, es que el aura pertenece al objeto y no al espectador, o sea, el espectador no tiene aura, el espectador no tiene capacidad, ¿sí? No es especial, es un espectador que se rinde ante el objeto que sí tiene aura. Tiene aura la Mona Lisa y no la tengo yo, ¿sí? O sea, soy un humilde, vil humano y la Mona Lisa es un gran aura. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, cuando se dice de que si es hablado o no, John Baldessari haciendo un performance que se llama precisamente I am making art, yo estoy haciendo arte, y lo que hace es que cada vez que dice I am making art, mueve una parte de su cuerpo, así sea un movimiento casi que sin un fundamento, sin una estética, sin una belleza, pero como él dice que es arte, pues es arte. Y en ese sentido lo que está planteando es que finalmente no hay nada que sea artístico en sí, sino que es designado como tal. Y aquí tenemos entonces una cosa importante. Esto es arte tierra, pero ya no es solamente una intervención, es una experiencia. Pasemos a la experiencia. ¿Qué experiencia? La de Richard Long transitando el espacio. Entonces pasamos aquí a una categoría y es la experiencia. ¿Qué pasa con las categorías de Benjamin cuando hablamos de la experiencia? ¿Dónde queda el aura, la autenticidad, la distancia, lo único y demás? Lo que hace aquí Richard Long es dejar una huella cuando él camina. Es un acto también performático, pero más que el performance, le interesa la huella que deja después. Aquí entra entonces una categoría de experiencia que es fundamental, es muy importante. En ese sentido entonces, el quiebre que hace el performance con la concepción que plantea Benjamin del aura es desde el antiobjeto, porque acude a la experiencia, no a un objeto que mantiene distancia, autenticidad, etc. Y esa experiencia no tiene adornos, quiere decir que no les interesan a los artistas de performance todos los elementos estéticos mediáticos, sino que les interesa la experiencia en sí. María Teresa Incapia, que aquí la tenemos en esta imagen, es colega mía, decía que lo que me interesa como artista de performance es hablar contigo, comunicarme contigo directamente, ¿sí? Y aquí está el cuerpo de Ana Mendieta acostado en la tierra. No hay objeto que lo reemplace, sino que es su cuerpo viviendo la experiencia directamente. Marina Abramovic y Yulai, la experiencia de estar atados. Vito Aconchi, la experiencia de estar en la caja. Y John Baldessari. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es lo siguiente. Ya no hay un objeto con un aura, pero no obstante, hay aura de estos cuerpos. Y por eso digo que lo que hay es una variación del aura, ¿sí? Un cambio del aura. Entonces, lo que pasa es que Walter Benjamin en el texto dice que conservar el aura es reaccionario. ¿Por qué? Porque él considera que ya no debería haber un objeto monopolizado, sino que el mundo actual nos lleva a un compartir la experiencia y que por tanto insistir en mantener el aura de un objeto artístico es reaccionario. Ahora, el performance es reaccionario, en cierta forma sí. ¿Por qué? Porque le apuesta al aura. Y ustedes creo que lo han visto en los talleres, si han hecho talleres de performance y los que han hecho conmigo lo saben. Entonces, lo curioso es que el performance sí se vale de la reproductibilidad. ¿Por qué? Porque necesita de ella. Porque es que una acción requiere fotografía, video, reproducciones análogas, digitales y demás para darse a conocer. Porque quien no estuvo allí necesita una memoria de lo que allí sucedió. Más que, incluso el performance, más que cualquier objeto artístico, requiere la reproductibilidad técnica, requiere reproducciones que hagan memoria de ellas. Lo que hemos dicho acá, foto performance, video performance, registros y demás. Necesita de la reproductibilidad, pero al mismo tiempo afianza el aura. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es único, porque hay distancia, ¿sí? Ahora bien, la reproducción
no es la acción. Por eso afianza el aura, porque yo puedo hacer un performance y tú puedes ver una foto de mi performance, pero esa foto no va a superar lo único del momento en que hice la acción, ni el cuerpo que la hizo. Aquí, por ejemplo, hay claras representaciones de esto, ¿no? Vito Acconci se muerde a sí mismo en esta acción que se llama marca registrada, y aquí hay un regreso a la autenticidad al tiempo que la marca se registra. Por tanto, el performance juega con la reproductibilidad, pero amplía la concepción de aura manteniéndola, ¿sí? Porque la autenticidad es que su cuerpo es único, o sea, muerde su cuerpo, pero reproduce la mordida, no obstante, la mordida real es la que está marcada en su cuerpo. Miren este ejemplo, el ejemplo de Piero Manzoni y la mierda de artista conceptual, donde su obra es su propia caca. Entonces, uno diría, rompe el aura porque ya no hay algo, un objeto sagrado, al mismo tiempo que afirme el aura porque es valiosa, porque es única. De hecho, encontré acá que hay una noticia importantísima donde, curiosamente, hay un precio máximo en el que se vende la obra de Piero Manzoni. Esta obra se vendió carísimo. La caca se vendió muy cara. O sea, literalmente, ahí quien la compra está comprando caca. Pero tiene una unicidad, tiene un aura. Ahora bien, la distancia se pone en cuestionamiento, se plantea primero y después se rompe. ¿Cómo se rompe? Pues de la manera en que, por ejemplo, María Abramovic en Ritmo Cero, como han hecho muchos artistas de performance, hemos hecho muchos artistas de hecho, de por sí, y es que hay una interacción del público con el cuerpo de ella. Bien, en el taller que hemos estado haciendo, tenemos entonces tres momentos. Un momento del cuerpo casi en solitario, que es el momento donde vamos a una concepción de distancia, esa idea de aura, de lo único y demás. Un segundo momento de transferencia con otro cuerpo. Y un tercer momento donde, para empezar, esa distancia se va a suprimir. Y donde el espectador ya no es un espectador pasivo, sino que es activo. Entonces miren la diferencia. Aquí vamos a volver al comienzo de lo que les decía. Miren la diferencia, por ejemplo, entre esta contemplación pasiva, ¿sí? Espectador pasivo, distante de esa aura del objeto, ¿sí? A este ejemplo que les acabo de poner de Ritmo Cero, María Abramovic, donde ya no hay una contemplación pasiva y distante, sino que el espectador es activo, interviene en el cuerpo de María Abramovic. Por tanto, la pregunta es, ¿desaparece el aura? Bueno, esa es una pregunta importante. ¿Desaparece la distancia? Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, y les voy a explicar por qué. ¿Desaparece el aura? No. De hecho, María Abramovic tiene un aura importantísimo en esta acción, ¿no? Es ella, y el valor es que es su cuerpo, su experiencia, el momento en que lo hizo. O sea, hay aura en el performance, pero cuando el grupo, cuando el público participa, entra a esa aura. Por tanto, el aura no desaparece. El aura se amplía. Pasa a ser un aura colectiva, como pasaría entonces en las acciones rituales de acá. Por eso todo el recorrido que acabo de hacer desde el comienzo hasta acá. El performance entonces intenta regresar a ese origen donde no había espectador pasivo, por lo menos no en este tipo de performance, sino que el espectador mismo es creador y por tanto tiene aura también dentro de la obra. La obra no tendría el aura que terminó teniendo si no hubieran participado los espectadores. O sea, ya aquí no hay un artista genio que hace un objeto en que nadie interviene y que su aura está dada justamente por la distancia, sino que aquí esta Mona Lisa es intervenida, ¿no? Miren que el tema de la distancia es tan importante y el tema de lo simbólico es tan importante que, comparando a Marina con la Mona Lisa, hay un aura simbólica de la Mona Lisa. El aura para mí no es algo que esté implícito en el objeto, sino que de hecho se impone para crear un aura simbólica, se impone en términos políticos, sociales y demás, ¿no? Sabemos que los museos, por ejemplo, realmente la labor de los museos no es integrar a la comunidad, sino que cada nación con sus museos demuestra el poder que tiene. Muchos objetos de los museos fueron obtenidos en guerras y demuestra el poder de una nación sobre otra o la capacidad económica de una nación. Fíjense si es así que la emancipación del objeto es el vandalismo frente al objeto. Es como en la revolución industrial cuando los obreros pensaban que rompiendo las máquinas podían liberarse del dominio del objeto, del dominio de
del empresario, cosa bien extraña, es bastante anímico, eso es desacralización del objeto. Y aquí pasa igual. De hecho, el vandalismo no es, esto fue hace poco, pero han habido varios casos semejantes. No fue a la Mona Lisa, sino al vidrio de la Mona Lisa, por supuesto, porque... Pero es muy curioso la relación de esa intervención con esta intervención. O sea, cómo quebrar el aura y cómo hacer que el objeto deje de ser distante a mí. Entonces, vandalizar significa que yo, como comunidad, necesito que se me reconozca como parte de un contexto histórico, cultural y artístico y entrar allí, ¿sí?